Regresamos a la carta a los Efesios, ya estamos en la parte número 20, estamos en un modo de predicación expositiva. El título para hoy es la responsabilidad del varón ante la familia, la iglesia y la sociedad. Hemos entrado en una parte de esta carta donde se habla mucho del matrimonio, de la familia, del varón, de la mujer, y vamos a exprimir esta carta hasta que le podamos sacar todo lo que podamos. Quiero hacer a manera de repaso por lo menos 3 conceptos o 2 conceptos y uno más que le añadí yo respecto de lo que vimos la semana pasada, lo que se nos enseñó la semana pasada. Una de las cosas que aprendimos es que el amor del varón debe ser sacrificial para con su esposa, como lo fue Cristo para con la iglesia, ¿no? Es un amor sacrificial, es decir, no debemos buscar un mérito en nuestra esposa para amarla, debe ser sacrificial. Y de la misma manera en que la iglesia no era digna de que el Señor nos amara y nos rescatara, nuestra esposa no tiene por qué ser perfecta ni digna para que el varón la ame. Debemos amarla como Cristo amó a la iglesia. Es el mandamiento. Y otra de las cosas que aprendimos es que el hombre, para poder amar a su esposa, debe conocer la palabra. Pues no estamos hablando de mariposas en el estómago, sino que estamos hablando de conocer la palabra y los diseños de Dios para poder santificar a nuestra esposa. Y algo que es bueno también añadir es que recordarle a la mujer que la oración y no las palabras son muy importantes, ya que los maridos son ganados por la oración. Dice el apóstol Pablo que sin palabra la mujer puede ganar a su marido. O sea, sin rencillas, sin gritos, sin contiendas, sin discusiones, es con la oración. Así como el varón tiene una responsabilidad de amar sacrificialmente, la mujer tiene que conocer cuáles son los mecanismos que el Señor nos ha dado para que el matrimonio pueda glorificar al Señor y no seamos una vergüenza en el mundo espiritual. Yo creo que por ahí los varones no llevamos adelante el rol, no es porque no queramos, sino porque no conocemos el diseño, y es por eso que hay que hacer esto. Hay que enseñar los diseños. La mujer tampoco, no es que no lo quiera hacer, sino que no conocemos por ahí los pormenores. Por ahí nos quedamos con el versículo, ¿no? La mujer respete o sométase a su marido y el marido ame a su esposa. Pero ahí nos quedamos. Pero eso tiene una profundidad que hay que trabajarlo. ¿Cómo se ama? ¿Cómo se sujeta? ¿Cómo se respeta? Todo eso tiene una profundidad. Y hay que conocer el diseño. Si no, nos estamos quedando con el título únicamente. Y funcionar en el diseño correcto es lo único que nos va a permitir glorificar al Señor. Al Señor no se lo glorifica con gritos, con palabras, sino que se lo glorifica funcionando y obedeciendo. Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. O sea, hay que funcionar y hay que conocer el diseño del Señor. Así que a la familia, a los matrimonios, a las mujeres y a los varones, paciencia, dediquemos tiempo a conocer, a entender cosas que tal vez por años no se entendieron, y hoy por la gracia del Señor y por la profundidad que se le da a la palabra podemos comprender. En el marco de Efesios 5:21 al 33, que fue un poco lo que la porción que nos habló Luis la semana pasada, yo voy a retomar Efesios 5:28 y 29, lo vamos a leer ahora. Dice así también: los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y ahí yo subrayé en mis notas, sino que la sustenta y la cuida. Algo que es una responsabilidad del varón, así como Cristo. ¿Cuántos se han sentido sustentados por Cristo? ¿Cuántos se han dado cuenta que no les ha faltado su comida, su vestimenta, un techo sobre su cabeza? Porque el Señor ha prometido eso a su iglesia. Podemos pasar por las circunstancias que sean, pero nunca va a permitir que sus hijos sean mendigos, o como dice, jamás vi a un justo
desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, eso es una promesa que está para los justos. Y al hablar del cuerpo, hablamos también de sustento y de cuidado, y específicamente está hablando de eso, ¿no? Así habla de su carne y de su cuerpo, cómo sustentamos a nuestra carne y a nuestro cuerpo, así sustentamos o debe el varón sustentar a su mujer. Hablamos de conocer el diseño de lo que es el trabajo, y de eso vamos a hablar en esta mañana, un poco sobre la teología del trabajo o el diseño del trabajo dentro del ámbito del matrimonio. Hace poquito me contaban un testimonio un poquito triste por ahí de un varón que tenía muchos problemas matrimoniales, pero todos esos problemas matrimoniales se generaban porque él no proveía para su casa. Entonces eso generaba muchos problemas, pero estoy hablando a niveles de no sustentar nada, o sea, de cada tanto traer un poco de plata, pero haciendo desorden total en la parte que tiene que ver con su familia, con sus hijos. Y la verdad que eso provocaba mucha tristeza, problemas matrimoniales. De hecho, ese matrimonio se rompió o se está rompiendo, y la verdad que es un testimonio de los tristes. Y eso me llevaba a 1 Timoteo 5:7, porque tenemos que ver eso no como pobrecito, el varón, sino que tenemos que ver en la parte de la irresponsabilidad del varón, porque tenemos la promesa del sustento del Señor. Pero fíjese lo que dice 1 Timoteo 5:7, dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso hablando de la responsabilidad que tenemos los varones de nosotros sustentar nuestras casas. Por supuesto que no es nosotros, sino nosotros en Cristo, lo acabamos de decir, es el Señor quien nos sostiene, pero se necesitan hombres de fe para que el Señor pueda trabajar en los varones y los varones poder sustentar sus hogares a través de este diseño. Fíjese lo grave que es visto esto por los apóstoles. Dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, es un pecado grave cuando el hombre no quiere trabajar, cuando el hombre es flojo, es holgazán, cuando el hombre no quiere dedicarse a lo que realmente es el diseño de Dios para el hombre y para su familia. Y como le dije, vamos a ingresar en el ámbito del varón, en su liderazgo, su diseño, su función, porque creo que esto va a traer mucha luz a cada uno de nosotros, porque creo que todos tenemos cosas que perfeccionar. Todos tenemos cosas que perfeccionar en cuanto a nuestra familia, a nuestro matrimonio. El varón tiene responsabilidad más que la mujer en todo lugar en el que se encuentre, por ejemplo, en el matrimonio, en la familia, pero también en la iglesia y en la sociedad. O sea, vos como varón, yo como varón, no solamente somos responsables de nuestra casa, somos responsables de la iglesia a la que asistimos, donde nos congregamos. Mire qué importante tener este concepto. Y también somos responsables de la sociedad en la que habitamos. Ya vamos a ver cómo nosotros debemos servir a nuestra sociedad, no solamente a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la sociedad en la que vivimos. Es nuestra responsabilidad. Allí podríamos decir que realmente somos luz y sal en la tierra. Algunos se encierran en su casa, su familia, sí, a mi familia no le falta nada, pero ¿cómo está tu iglesia y cómo está tu sociedad en la que trabajás, en el mercado en el que te movés? Si nos referimos al mercado, al ámbito social, ¿no? En todo donde nos movemos, el ámbito donde nos movemos. Los varones tenemos que revisar cómo estamos funcionando en cada una de estas áreas, y vamos a tener que corregir urgentemente si algo de esto se ha torcido, si nos hemos salido. Tal vez estés muy bien en tu familia, pero no estés bien en tu iglesia, o tal vez estés bien en tu iglesia, pero no estás viendo la sociedad en la que vivís. Entonces, alguna de estas áreas, todas tienen que estar cubiertas y tienen que estar funcionando bien. Pero vuelvo a recalcar que no debe ser nada de lo que hacemos con recriminación. Yo tampoco voy a recriminar a los hombres. Simplemente la idea de la iglesia al reunirse y compartir la palabra es echar luz sobre el diseño de Dios, conocer los mecanismos, saber cómo
cómo funciona lo que Dios ha diseñado para que lo podamos corregir. Por eso esto no es ni un reto, esto no es una arenga de ninguna manera. Esto tiene que ver con pedirle al Señor que nos revele cómo es que se hace, cómo se funciona, porque muchos de nosotros no tuvimos buenos ejemplos, no tuvimos instrucción desde niños. Entonces fuimos creciendo. Yo tenía un pastor que decía, crecimos como la chipica, fuimos creciendo solos. Entonces nadie nos dijo, esto es así, se es varón de esta manera, se cría a los hijos de esta forma. No sabemos, muchos tuvimos padres, pero tal vez los tuvimos ausentes, porque trabajaban todo el día, porque fueron absorbidos por el sistema, o tal vez está pasando o nos ha pasado a los que tienen hijos. Entonces todo eso necesitamos, y para eso tenemos vida, para corregir lo que está deficiente. Cuando Pablo manda a Timoteo, a su discípulo, ve y corrige lo deficiente, era esto. Era predicar la palabra, instruir, enseñar, echar luz. ¿Para qué? Para que los hombres digamos, mirá, ahí estoy fallando. Eso no lo entendía, eso yo nunca lo aprendí. Mi papá no me lo enseñó. Y lamentablemente todos de alguna manera venimos dañados porque venimos de un sistema totalmente gobernado por un sistema diabólico. O algunos peor, tuvieron mal ejemplo de su padre biológico. Tuvieron ausencia de un modelo santo. Qué fácil se hace cuando podemos ver a hombres santos que lo hacen y uno lo ve y lo copia, porque funcionamos por imitación. Haber tenido un padre que fue responsable es una bendición, porque uno aprendió por simplemente haber nacido en ese hogar. Otros tuvieron daños y sufrieron daños en su entorno, no solamente en la casa, sino en la escuela, en el barrio, en la familia. Hubieron carencias vividas en la infancia, también por la ignorancia de la palabra de Dios, porque eran hogares donde no estaba la palabra de Dios y por ende no se conocían los diseños. Lo bueno y la buena noticia es que la palabra lo endereza todo. Y no importa de dónde vengamos, todo se puede enderezar. Usted puede venir de una familia totalmente disfuncional y enderezar en sus días su vida. Así que esto se trata de creer, de fe, de recibir la palabra y de obedecer a los mandamientos del Señor. Entonces, tenga la actitud de aprender, tenga la actitud de ser instruido, porque todo lo que no se nos dio, tal vez hoy lo podamos recibir. Y como le dije recién, esto es conocido en toda la línea reformada como la teología del trabajo. Y vamos a empezar desde el principio, vamos a ir a Génesis 2:15, donde está el inicio de todo. Génesis 2:15 lo podemos tomar como punto de partida. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso es antes del pecado. Eso es como Dios diseñó al hombre. Lo puso para labrar y cuidar. Este es el diseño perfecto de Dios para el hombre. Labrar y guardar. Eso es todo lo que tenía que hacer el hombre. Cuando era chiquito iba a la iglesia católica y ahí me enseñaron, lamentablemente, que si Adán no hubiera pecado, no hubiéramos tenido que trabajar. Yo todavía me acuerdo de eso. En la iglesia se lo enseñó a mi mamá y mi mamá me lo enseñó a mí. No, si Adán no hubiera pecado, nosotros no tendríamos que trabajar. Vos harías así y tendrías el juguete que querrías. Eso fue lo que me enseñaron a mí. Entonces, claro, uno nace y va creciendo diciendo, ¿cómo vamos a tener que trabajar? Es una maldición el trabajo. Y en muchas personas está el trabajo como una maldición. Todo porque no se entendió la palabra o por estas malas enseñanzas o falsas doctrinas que están en la religión. Otros piensan que si fueran ricos no tendrían que trabajar. Y yo trabajo porque si no trabajo no como. Pero si yo fuera rico, no sé, se imaginan que estarían todo el día en la playa con un coco y una sombrillita, estarían disfrutando de la vida. Esos son pensamientos que están en la mente del hombre. Quiero decirte que nada de eso tiene que ver con el diseño de Dios. Mire, hasta la misma experiencia de vida, todos nosotros habremos experimentado alguna vez lo nocivo que es estar ocioso, lo perverso que es estar sin hacer nada. Algunos porque se quedaron sin trabajo, otros porque no querían hacer nada, otros porque se tomaron, no sé, un año sabático. Y estar ocioso es el caldo de cultivo
para que tu mente se dedique a pensar mal y a pecar. Es perverso porque va contra los diseños de Dios el ser ocioso, la holgazanería, ¿no? La pereza es pecado, mi hermano. La pereza es pecado y lo vamos a ver a través de la Escritura, porque cuando Dios creó al hombre, lo puso para labrar y lo puso para guardar el huerto, dijo, y creó esto el Señor y vio que era bueno en gran manera. Todavía no venía el pecado, así que era bueno en gran manera que el hombre labrara y cuidara el huerto del Señor. El trabajo, en contra de lo que muchos piensan, no es una maldición. El trabajo es un diseño de Dios y es una bendición de Dios. Eso es lo primero que todo varón tiene que saber, que el trabajo es una bendición. Ya me voy a adelantar un poquito al mensaje, pero a veces hasta despotricamos contra el trabajo. Otra vez trabajar. Uy, ¿cómo puede ser que tengamos que trabajar? Y hay varones enojados con el trabajo. ¿Por qué? Porque no se entendió, no se ha entendido el diseño de Dios. Cuando usted se enoja con que tiene que trabajar, se está enojando contra el diseño de Dios. Así que no nos puede ir bien si estamos enojados con el trabajo. Proverbios 24-27 dice, fíjese, prepara tus labores fuera. Acuérdese que Proverbios es un libro de sabiduría. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. O sea, un hombre sabio sabe que tiene que trabajar, sabe que tiene que laborear con sus manos o, como vamos a ver enseguida, con su intelecto. Ahora, luego del pecado, muchos creen que por causa del pecado vino la maldición del trabajo. Eso porque no se ha leído bien la Biblia. Cuando usted va a leer bien la Escritura, luego del pecado, la maldición no vino sobre el trabajo, sino que vino sobre la tierra. Lo que Dios maldijo fue la tierra, no fue el trabajo. Vamos a Génesis 3:17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué es lo que maldijo el Señor? La tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Es decir, lo que pasó por causa de la maldición de Dios sobre la tierra fue que se complicó la labor. Se complicó el trabajo que tenía que hacer el hombre en la tierra y ahora produciría dolor, porque la tierra antes del pecado era muy fértil. Pero se ve que luego del pecado la tierra se volvió inhóspita, se volvió dura, se volvió pedregosa, se volvió infértil, se puso árida. Ahora habría que abonarla. Pregúnteme a mí que estoy tratando de salvar un arbolito en el predio. Hay que ponerle esto, abono, ceniza, de todos los consejos, porque si no, el sol, las piedras que tiene la tierra, sufre mucho. Hay que regar todos los días. Hay algunos que estamos yendo a regar. Necesitamos hombres que se sumen para ir a regar. Pero hay que pelear con la tierra. Está brava la tierra. Y eso es por causa de lo que pasó. Entonces ahora había que abonarle, habría que regarle, hay plagas. Y pregúntele a los que siembran, pérdidas de cosechas enteras, cae granizo, se pierde todo un año de trabajo. Toda esa es la dureza de la que está hablando la Escritura. También dijo el Señor que ahora la tierra le iba al hombre a producir mucho cansancio. Iba a producir cansancio y las plantas iban a producir espinas. ¿Sabe qué significan las espinas? Aridez. Las espinas es la forma en que las plantas retienen el agua. Entonces, por eso los cactus, ¿ves? Que tienen espinas, porque ahí se junta el agua, ahí retiene el agua la planta. Entonces, las plantas te producirán espinos. Entonces se ve que se perdió la humedad de la tierra. Y es así porque dice la Biblia que ya no estaba el vapor de agua. Cuando el Señor crea el huerto había un vapor de agua que regaba todo el huerto. No tenía que andar Adán como nosotros con la manguerita y mandando a los hermanos a regar. No, dice que había un vapor y se regaba solo. O sea, el trabajo de la labranza no era tan complicado.
pero se ve que ahora se complicó por causa del pecado. Aparte desapareció el río, dice que había un río que salía y que se abría en 4 brazos y toda la tierra era regada, todo el huerto era regado por estos 4 ríos que salían del trono de Dios. Era hermoso. Imagínense lo que era la tierra en ese momento, había que solamente cuidarla, labrarla, pero el problema es que ahora dice que la tierra no le iba a devolver la fuerza al hombre y que el hombre iba a tener que volver a la tierra, iba a empezar a morir. Entonces el hombre por su pecado había arruinado la tierra y ahora las consecuencias, dice el Señor, iba a ser aflicción y muerte. Todo eso provocó el pecado. De hecho, Lamec, ¿cuántos se acuerdan del papá de Noé? Lamec tuvo un hijo y le puso el nombre a su hijo por esta causa. Vamos a Génesis 5:29. Dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Fíjese, Lamec ya lo veía el hijo. Por supuesto que está haciendo una clara alusión al Mesías, porque de Noé iba a venir la descendencia y después de ahí vendría el Mesías muchos siglos después. Pero fíjese que ahí él está en su entendimiento, está hablando de la tierra y del trabajo que produce la tierra que el Señor había maldecido. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. La palabra Noé, el nombre Noé significa descanso, paz y comodidad, el que da consuelo. Eso significa el nombre de Noé. Observe que hay como una queja ahí de Lamec, ¿no? Sobre el costo del trabajo. Este nos va a librar del trabajo que nos da la tierra, de la tierra que el Señor ha maldecido. Hay como un hastío en Lamec por el trabajo que daba la tierra. De alguna manera el pecado activó que el hombre empezara a vivir por su propia fuerza y es evidente que algo se perdió por causa del pecado. De hecho, tengo un versículo que está al final que es cuando le dice que la tierra no le va a devolver la fuerza. Parece que antes, cuando se trabajaba la tierra, mientras más trabajaba el hombre, más fuerza recibía. Ahora dice, no te va a dar, la tierra no te va a devolver la fuerza, vas a tener que sudar, vas a tener que dormir por lo menos 8 horas y vas a tener que comer para recobrar fuerzas. Fíjese cómo cambió la fisonomía de la creación por causa del pecado. Y observemos también la vida del hombre. Debemos dedicar gran parte de nuestra vida trabajando para lograr la manutención. Y si no se trabaja, no se come, ¿no? ¿Se ha dado cuenta? Debemos trabajar, se pierden muchas horas, perdemos muchas horas de ver a nuestra esposa, los que tienen hijos, disfrutar la vida por causa del trabajo. ¿Cuántos hombres pasan horas y horas y horas lejos de su familia por causa de esto? Pero téngame paciencia porque vamos a ver sobre el tema del trabajo, a diferencia de los hijos de Dios, a cómo trabajan los que no conocen al Señor. Estaba viendo que hoy, y usted lo habrá escuchado, que dicen que escasean los recursos, que tenemos una escasez de recursos. Eso es un pensamiento maltusiano. Uno de los temas del aborto es para eliminar gran parte de la sociedad porque dicen que los recursos son muy escasos. Pero si usted agarra toda la población mundial y usted le da 1 metro cuadrado a todos los seres humanos que existen hoy sobre la tierra, que son 8.000 millones, solamente llenaríamos una provincia argentina y quedaría todo el mundo vacío. O sea, imagínense que es una gran mentira ese pensamiento maltusiano de que los recursos son escasos. No es así, no es verdad. El problema es que la tierra está maldecida por el Señor. Sin embargo, el trabajo propiamente dicho, desde su origen, y esto es lo que yo quiero que los varones cristianos entendamos, el trabajo propiamente dicho, desde su origen, que fue labrar la tierra, es una bendición de Dios, porque es el diseño de Dios para el hombre y además es un mandamiento de Dios el trabajar. Se nos manda a trabajar. Por eso tenemos que entender todo y no mezclar los tantos, porque no podemos decir que el trabajo es una maldición. Acompáñeme a Éxodo 29. Cuando el Señor llama a su pueblo, Israel, le da este mandamiento. Y estos son los escogidos, son los que Él escogió. De todas las naciones de la tierra, escogió a Israel y les dice en Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es
reposo para el Señor tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea que es un mandamiento trabajar y también es un mandamiento descansar. Si somos realistas, tenemos que decir que aunque nos guste nuestro trabajo, realmente a veces, por más que nuestro trabajo sea lindo y estemos haciendo lo que nos gusta, a veces sentimos como un hastío, ¿verdad? ¿No le ha pasado? Hoy mañana otra vez, y yo quisiera mañana tomarme el día, o quisiera esta semana no trabajar, o me siento muy cansado, la verdad que mi cuerpo me está pasando factura, como decimos, y a veces quisiéramos descansar, sentimos un hastío. Aún los cristianos nos pasa de que hay momentos, y eso es por causa de que la tierra está complicada, por causa de que el Señor la maldijo. La palabra trabajo en su etimología significa tortura. Si usted busca la etimología de la palabra trabajo, por eso no lo quise hacer porque no es exacta la Biblia en estos temas, pero creo que hay una diferencia entre el trabajo, que era labrar la tierra antes del pecado, y el trabajo que tiene el hombre luego del pecado. Entonces la palabra trabajo tiene esa etimología, significa tortura. Indistintamente el trabajo es una bendición y es un mandamiento para los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ahora trabajamos para la gloria de Dios. Esa es la diferencia. Una cosa es el hombre que busca solamente su manutención, otra cosa es el Hijo de Dios que trabaja para la gloria de Dios y como consecuencia y como rebote recibe la manutención de parte del Señor. Entonces Dios es el inventor del trabajo y de hecho, como lo dijo Jesús, tanto el Padre como el Hijo trabajan hasta el día de hoy. Juan 5:17, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que si el Padre trabaja, si el Hijo trabaja, ¿cómo tenemos que ser los hijos de Dios? Trabajar, debemos ser trabajadores y romper esa maldición que enseñó la religión de que todo el trabajo es una maldición. Vamos a romper eso y por eso estamos analizando todo desde el principio. Recuerde que los hijos de Dios somos los redimidos. Somos los redimidos, nosotros no somos el hombre caído que recibió la tierra maldita. Allá, nosotros tenemos un beneficio por haber sido redimidos nosotros. Por eso lo vamos a leer enseguida, cómo le responde la tierra a un hijo de Dios y cómo le responde la tierra a uno que no es un hijo de Dios. Eso es porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo, si es que hemos creído. Entonces usted tiene que encarar la tierra no como una mentalidad de hombre caído. Usted tiene que encarar la tierra sabiendo que usted es un ser redimido y que por eso también dice, y todo lo que pisare la planta de tu... ¿Qué te está diciendo allí? No es que usted se va a comprar un terreno porque lo pisó. Lo que te está diciendo es que la tierra a nosotros nos va a responder de forma diferente. Y es por eso que la flojera, la holgazanería son pecado para nosotros. ¿Quiere ver una persona depresiva, pecando y con la mente turbada en sus pensamientos? Muéstreme una persona que no está haciendo nada. Así que si sos joven, si sos una joven, un joven, tenés que salir a buscar tus tareas manuales. Y se lo digo, mire, se lo digo porque una vez no tenía trabajo y fui y me ofrecí para trabajar gratis. Pero es bueno. Y después el Señor me dio un trabajo pago. Pero cuando era joven, tenía 21 años, no tenía trabajo y no conseguía trabajo. Y dije, porque me habían predicado, me habían enseñado la palabra. Muchas de estas cosas las sé hace más de 28 años. Y salí a buscar trabajo y no encontraba. Y le dije, miren, quiero trabajar gratis. Así me abrieron los ojos. Después me empezaron a dar, en ese tiempo estaba la Mendobús. Después me daban el almuerzo. Y ahí mismo, como era una agencia de empleo, me dieron 2 empleos. En esa agencia me consiguieron 2 trabajos. Pero hermanos, tenemos que trabajar. Gracias a Dios tuve hermanos sabios en ese tiempo. Yo estaba recién convertido, pero tuve hermanos sabios que me dijeron, anda a buscar trabajo. Tu trabajo es buscar trabajo 8 horas. ¿No tenés trabajo? Anda a buscar trabajo 8 horas. Ese es tu trabajo. Y créame que esos principios funcionan. Esos principios funcionan. Y vamos a ver cómo el Señor nos va a proveer, pero nos provee a través del trabajo. Las cosas no caen del cielo, las cosas son provistas a través de la labranza de los hijos de Dios. Por algo hay un dicho popular que dice, el trabajo es salud. ¿Lo han escuchado, no? El trabajo es salud, es bueno trabajar. Aún los impíos se benefician del trabajo porque se sienten ocupados, se sienten dignos, que llevan el alimento a su casa. Todo eso dignifica al hombre.
Y también hace muchos años, no sé quién, pero me dijo, ¿viste por qué se llaman artesanos? Porque trabajan con sus manos. Hay un trabajo que sana. Hay un arte de trabajar con las manos que sana. Entonces el artesano trabaja con sus manos y eso es bueno. Hay que trabajar con nuestras manos. La mente, vuelvo a decir, la mente y el cuerpo ociosos son un caldo de cultivo para el pecado y la corrupción. Dios nos creó para la actividad y aunque ahora cueste más, eso no quita lo primero, que fuimos creados para labrar y para trabajar por medio del talento y la habilidad que el Señor nos haya dado. Sobre todo los varones. Yo sé que la mujer virtuosa también trabaja, pero estoy hablándole también a los varones, que tenemos que entender que el trabajo es obediencia al Señor. Los hijos de Dios tenemos una bendición, fuimos redimidos y de alguna manera la tierra de alguna manera reconoce a sus verdaderos administradores. Por eso dice que los hijos de Dios vamos a heredar la tierra. Somos los verdaderos herederos. Dice, los mansos heredarán la tierra. Entonces, de alguna manera, creo que la tierra va a ser buena con nosotros y vamos a ver cómo de alguna manera siempre los recursos van a venir a nuestras manos. Eso se lo dejo, está en Génesis 4, 11, 12. No lo tengo, creo que está al final, pero no lo vamos a leer ahora, léalo en su casa. Génesis 4, 11, 12. Entonces, el trabajo es el medio por el cual Dios nos provee lo que nosotros necesitamos. Si usted le está pidiendo algo al Señor, el Señor va a utilizar el trabajo para proveernos de aquello que necesitamos. Dice la Biblia que el Señor le da de comer a los pajarillos, ¿verdad? A los animales del campo. Pero yo nunca vi un pajarito cruzando las alas así, esperando que venga Dios y le dé el gusanito en la boca. Todos los pájaros salen todas las mañanas a buscar el gusanito. Y encuentran comida. Y dice la Biblia que es Dios el que les da su alimento. Pero no se quedan en el nido. Todos hemos visto a la mamá que viene con el gusanito y provee para su casa. Y están los pajaritos ahí con la boca abierta y les pone el gusanito a cada uno para que coman y se alimenten. Pero ellos salen a buscar, no se quedan en el nido. Tenemos que entender que Dios nos provee. Porque ha habido un misticismo, ¿no? Sobre todo en ese evangelio liberal que muchos de ahí estuvimos en algún tiempo. Pacta para que Dios te dé esto y usted haga esto y Dios le va a dar y todo el evangelio de la prosperidad ronda muchas veces fogoneando la vagancia en una cosa mística. Hermanos, Dios nos va a proveer de lo necesario, pero es trabajando, es haciendo lo que tenemos que hacer y haciéndolo con gozo, como vamos a ver enseguida, haciéndolo con gozo, no refunfuñando, no odiando el trabajo. Mire, yo también he odiado muchas veces mi trabajo y por supuesto que me he tenido que arrepentir. Me acuerdo cuando trabajaba en Carrefour y el domingo a la noche ya me amargaba porque al otro día era trabajo duro, pesado, hostil para un hijo de Dios. Pero mi hermanos, allí nos manda el Señor. Y allí teníamos que ir a trabajar y teníamos que soportar las gastadas por ser cristiano, los chistes, los menosprecios y tantas cosas que sufrimos a veces los cristianos en los trabajos. Pero allí el Señor nos provee. Ahí el Señor va a utilizar eso para muchas otras cosas más. Mateo 6:26, lo que le decía recién, dice: mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Iglesia, el Señor, sí, y olvídese del evangelio de la prosperidad, porque lamentable, mire, el evangelio sí existe que Dios prospera. El problema es que hubo gente que ama tanto el dinero que hizo un énfasis en esto nada más. Aman tanto el dinero que todos los domingos te hablan de la prosperidad, pero sí Dios prospera, sí Dios quiere darnos abundancia y lo necesario para vivir. Lo que no tenemos que hacer es un monotema. No podemos hacer un énfasis desmedido siempre en un solo tema. Eso muestra que hay amor al dinero y codicia en el corazón del hombre. Pero Dios sí prospera y el evangelio sí te prospera, mi hermano. ¿Cuántos pueden decir amén? Así nosotros hacemos labores, pero es Dios el que termina sustentando nuestras vidas por medio del trabajo. Mire, ¿cómo será de pecado la holgazanería o la vagancia, que en la iglesia debe ser motivo de disciplina? Debe ser motivo de disciplina. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque nosotros pensamos que los pecados graves son adulterio, fornicación,
robó, pero la vagancia o la flojera es un pecado digno de disciplina en la iglesia. Dice 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Esa es la directo ahí el apóstol Pablo. No quiere trabajar, que no coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no se junte con él para que se avergüence. Yo no me acuerdo en alguna iglesia que con ese no nos juntamos porque no trabaja. No, se deja pasar. Pero es digno de disciplina una iglesia con las personas que andan desordenadas o dando lástima, hermanos. Tenemos que ver eso. Tenemos que ver eso. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. El trabajo es una actividad por medio de la cual adoramos a Dios. ¿Realmente usted siente que adora a Dios con su trabajo? Eso debiéramos revisar. Debiéramos ser conscientes de eso. Vamos a trabajar al lugar que tal vez no nos gusta mucho, porque podemos tener algún trabajo que no nos gusta. Vamos con el sentir de que tenemos que glorificar a Dios con lo que hacemos. Mire, si la Biblia dice que si comemos o bebemos debemos hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿cuánto más el trabajo? Ahora hay una doctrina llamada la doctrina nicolaíta, que siempre ha estado en la iglesia desde hace 2000 años, que enseñaba que estaban los que servían a Dios porque eran sacerdotes y los otros servían al mundo. Eso enseñó la doctrina nicolaíta. Jesús dice que aborrece esa doctrina. Jesús no tiene nada que ver y reprendía a las iglesias de Apocalipsis por esa doctrina. Así que si trabajaban en el mercado, eso es del mundo. Tenía que ser un sacerdote, un pastor, un anciano para servir a Dios. Nada más alejado de la realidad que eso. Eso es una gran mentira. Por eso la iglesia ha perdido capacidad de afectar al mundo, porque cuando está en el trabajo piensa que está sirviendo al diablo. No, yo quiero dejar mi trabajo y dedicarme a la oración. Eso sería uno de los grandes errores que cometemos. Fíjese que Pablo era el apóstol Pablo, pero tenía su trabajo manual de hacer carpas o hacía casas. Algunos dicen que era carpa, otros dicen construía, algo hacía. Su mano funcionaba, trabajaba. Uno de los grandes problemas que se dieron en la Edad Media eran los claustros, los monasterios, donde los monjes se dedicaban solo a la oración. Imagínese cuánta ociosidad. Por eso usted ve las perversiones que la iglesia romana comenzó a dar, porque nunca le dijo el Señor al hombre que se encierre en un lugar a orar. Claro que estamos los que fuimos llamados como pastores, ancianos, todos a orar, a prepararnos en la palabra y a tener, algunos tenemos el llamado, el oficio principal pero hermanos, algo con las manos hay que hacer. No podemos estar sin hacer nada. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Fíjese que está hablando de glorificar a Dios con nuestro trabajo. Siervos, obedeced, acá sería empleados, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y fíjese aquí el 23, y todo lo que hagáis, hacelo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Entonces, si te toca un trabajo con el que actualmente no estás muy contento, tienes que aprender a hacerlo para Dios. Sí, pero no me gusta, pero hágalo para Dios. Ahí está. Si usted lo hace para Dios, seguramente el Señor le va a dar algo más deleitoso, algo mejor, algo que usted, porque el Señor concede las peticiones del corazón. El Señor no te va a tener en un lugar torturándote toda la vida en un trabajo que no te gusta. De hecho, el Señor nos ha dado dones, talentos para que hagamos algo conforme a lo que se nos dio como capacidades. Entonces, cuando usted hace conforme a la capacidad que usted tiene, usted se siente bien, se siente realizado, se siente útil y disfruta de ese trabajo. Todos hemos tenido en algún momento un trabajo que no nos gustaba, pero tienes que saber que es pasajero, que no te vas a quedar allí para toda la vida.
Mas el que hace, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Fíjese, le está hablando a los siervos y les está diciendo, a Cristo el Señor está sirviendo. Y el 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, mi hermano, ser médico, constructor, zapatero, pastor, anciano o vendedor son oficios. Son oficios con los que el Señor dotó a los hombres. Son llamados, son dones y talentos con los cuales podemos servir al Señor. No es más espiritual ser pastor que, no sé, colectivero. No es más espiritual. Son oficios, son llamados. Hay gente que fue llamado a trabajar en administraciones, hay gente que fue llamado a trabajar con su intelecto, porque a veces también está eso, que si no tenés una pala y un pico, sos un flojo, ¿no? Hay gente que trabaja en una oficina, hay gente que tiene una inteligencia para algo y el Señor les ha dado capacidades. Hay gente que sabe programar una computadora. No necesariamente tiene que estar, pero yo, porque venimos nosotros mal enseñados o torcidas los conceptos por causa de cómo el mundo ve la cosa. Nosotros tenemos que tener, por eso estamos hablando de una teología del trabajo, de ver cómo Dios ve el asunto del trabajo. Y aunque un varón que es constructor o vendedor puede buscar servir como un anciano de la iglesia, ¿se da cuenta? Puede decir, yo anhelo obispado, quiero ser un anciano, servir al Señor con la palabra, si se prepara puede hacerlo. De la misma manera los pastores podemos buscarnos trabajos manuales para hacer. No está mal, el apóstol Pablo lo hacía. No, yo no toco nada porque soy pastor. No, hay que trabajar con las manos. Hay que buscar, hacer bien. El trabajo, como dice este mundo, es salud. El trabajo hace bien, es artesano, es sana de alguna manera. Así que todo varón nacido de nuevo sirve a Dios y debe glorificar a Dios con su trabajo, con su oficio o con su profesión. Y es por eso que lo tenemos que hacer con excelencia. Los varones tenemos que buscar la excelencia en lo que hacemos. Por eso el otro día lo dije, no estamos buscando ser los mejores del mundo, estamos buscando ser excelentes. ¿Qué es ser excelente? Lo mejor que pueda con los recursos que tengo. Eso es ser excelente. No es una competencia que si yo soy zapatero tengo que ser el mejor zapatero de Argentina. No, está mal eso. Porque todos tenemos diferentes capacidades. A uno se les da 30, al otro 60, al otro 100. No todos tenemos la misma capacidad, pero sí podemos ser excelentes. Entonces, con lo que tengo a disposición y con lo que yo ponga, tengo que hacer lo mejor que se pueda. ¿Se ha dado cuenta que la Biblia no habla de jubilación? ¿Se ha dado cuenta que nosotros hablamos de jubilación? Pero la Biblia no habla de jubilación. Los seres humanos, quiero trabajar para descansar en el futuro. Y la Biblia habla todo al revés, dice, hay que descansar para poder trabajar hasta el final. Está bien, jubílese, no estoy diciendo que está mal y es pecado jubilarse. Lo que estoy diciendo es que mientras tengamos fuerza en nuestras manos y en nuestras piernas, no importa si tenemos 85, 90 o 100 años, hay que trabajar. La Biblia en ningún momento dice que hay que jubilarse. ¿De qué jubilación? El pastor mientras pueda predicar tiene que seguir predicando. No hay jubilación, no hay retiro. Ahora, si usted lo quiere hacer en la parte monetaria del sistema, está bien, usted se puede jubilar, recibir algo recíproco por lo que usted trabajó tantos años y aportó, pero espiritualmente no existe la jubilación, hay que trabajar hasta que se pueda. Entonces la visión de este mundo es, yo trabajo para un día descansar. La visión bíblica del trabajo es, yo descanso, y debemos descansar bien para poder trabajar toda la vida. Fíjese que el mundo trabaja para comer y hacerse rico. Los hijos de Dios trabajamos primeramente para glorificar a Dios y luego es el medio, la excusa por la cual el Señor nos da nuestra manutención. ¿Se ha dado cuenta que es diferente? Que es como piensa el mundo y cómo pensamos nosotros. Yo creo que uno de nuestros grandes pecados es que a veces los cristianos pensamos como el mundo. Trabajo para comer, trabajo para hacerme rico, trabajo para tener plata. Usted no trabaja para tener porque el Señor lo va a sostener. El trabajo es la excusa para glorificar a Dios. Y si no glorificamos al Señor con nuestro trabajo, estamos pecando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor por haber estado enojados con nuestros trabajos, por no haber hecho nuestro trabajo con contentamiento. Porque si no tenemos contentamiento, hermanos, la Biblia nos manda a vivir en gozo.
Tenemos que estar llenos de gozo todo el tiempo. Y a veces, mire, yo cuando no entendía andaba amargado porque el otro día tenía que entrar a Carrefour a las 8 de la mañana. Eso porque no entendía, no comprendía. Diga que el Señor nos da vida y vamos siendo perfeccionados. Y después uno empieza a gozarse en el trabajo. Empieza a deleitarse en el trabajo. Y ese es el objetivo. El descontento es pecado. Y esa puede ser la razón por la cual nos puede pasar lo mismo que a Israel. Mire lo que dice Eclesiastés 5:19. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. O sea, Dios espera que usted y yo nos gocemos de nuestro trabajo. Le pasó a Israel. A Israel le pasó que trabajaba y encima cosechaba poco. Y se empezó a preguntar, ¿qué pasa? Y ahí nos vamos a ir al libro de Ageo, del profeta Ageo 1:2 en adelante. Y fíjese cómo el Señor le habla a Israel por medio del profeta. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Lo pongo en el contexto, ellos habían vuelto de Babilonia, habían regresado, el rey Ciro les había dado riquezas para construir el templo, habían hallado gracia frente al rey Ciro y habían llegado a Jerusalén y ¿saben qué hizo Israel? Agarró la plata del templo y se hicieron casas ellos. 13 años demoraron la construcción del templo porque se gastaron la plata que era para el templo en las casas personales. Y ahí ese es el contexto, pero fíjese que también podemos tomar una enseñanza de este pasaje. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cuántos han experimentado eso alguna vez? Trabaja, gana y parece que nunca tiene. ¿Qué está pasando? Mediten, dice el Señor, mediten sobre sus caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten en esta situación. Subid al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Sabe quién está a veces en contra de nuestras economías? El mismo Dios. Van a amontonar y yo se los voy a disipar de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Eso es lo que había hecho Israel, se gastó toda la plata en sus propias casas. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre los trigos, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Se esperaba que al pueblo escogido de Dios la tierra le respondiera. Se esperaba que sus cosechas fueran abundantes como el Señor quería que fueran, pero no las estaban teniendo porque había una actitud perversa en el corazón. El problema de Israel, ¿cuál era? Ellos trabajaban para sí mismos. Y eso es lo que la iglesia tenemos que ver. ¿Para quién trabajamos? ¿Trabajamos solo para nosotros, para nuestra casa y para nuestra propia familia? Eso es lo que necesitamos ver en esta mañana. Porque nosotros somos algo más que una casa y una familia que se congrega. Somos una iglesia y pertenecemos a una sociedad. Necesitamos revisar nuestro corazón, dice el Señor, mediten en sus caminos. Se ve que Israel estaba trabajando solo para ellos. Su comprensión del trabajo era la misma que tiene este mundo. Pero Dios tiene un entendimiento espiritual de lo que es el trabajo.
Y el Hijo de Dios, que es santo, ¿sabe para qué trabaja? Para hacer y edificar lo que Dios está edificando en este tiempo. Cada uno de ustedes es una familia que debe trabajar para edificar lo que Cristo está edificando, que es su iglesia. Trabajamos para la gloria de Dios, pero trabajamos edificando su iglesia. El hombre impío trabaja para sí mismo. Usted y yo no podemos trabajar para nosotros. No podemos ser el centro de nuestras propias vidas, porque fuimos llamados a ser parte de un cuerpo. Entonces, queremos las bendiciones, queremos que se manifieste todo lo que Dios dice en la Biblia, pero trabajamos solo para nosotros. Ahí está el punto negro en el corazón que tenemos que ver. Este mensaje es para que nos revisemos cada una de nosotros, cada familia de la iglesia Gracia y Verdad. Hoy el Señor está edificando su iglesia y esa tiene que ser la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu casa y tu familia? Bueno, ahí puede estar la respuesta de por qué nosotros vemos ciertas cosas en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros matrimonios. Usted y yo debemos edificar o trabajar para edificar lo que Dios edifica. Y usted y yo vamos a ver cómo la recompensa y el sustento viene, porque esta palabra del profeta vino para corregir, y cuando Israel se corrigió y se enderezó, empezó a ver la bendición manifestarse en ellos. Mateo 6:33, este es muy conocido, pero vale la pena recordarlo en esta mañana. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo bueno es que Dios lo llama Zorobabel y le da la solución. Vamos a seguir leyendo Ageo 2:4, dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Y reciban ustedes esta palabra, porque nosotros tenemos que tomar enseñanza de lo que le pasó a Israel. Pablo dice que todo lo que le pasó a Israel es para que nosotros tomemos consejo y ejemplo. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Mire, ¿cuál es la primera orden? Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía tiene un doble mensaje, porque hablaba del Mesías cuando vendría a la cruz, pero también habla del Mesías cuando vendría a tomar posesión de la tierra, y que es lo que nosotros estamos esperando. Y llenaré de gloria esta casa. ¿Qué casa? En ese tiempo, si tenés el gráfico, que creo que lo tenía ahí para que recordemos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Edén, que se había ido y que después el Señor puso algunas figuras, que era el tabernáculo, el primer templo, el segundo templo? Después vino el Señor, y hoy lo que está edificando el Señor es su iglesia. Él está preparando su iglesia, porque viene por su iglesia, como también se nos enseñó la semana pasada, para unirse en matrimonio con la novia. Y eso es lo que está diciendo aquí: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y fíjese, mire, qué descolgado este versículo. ¿Qué tiene que ver con mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos? Está hablando de la venida del Señor. Está hablando de la gloria que va a haber en la iglesia al final de los tiempos, y dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Claro, los estaba mandando a trabajar y los estaba mandando a construir en ese tiempo el templo. Pero hoy nosotros edificamos la iglesia. Y no tome esto como el pastor ahora está aprovechando eso para pedir una ofrenda. No, no es eso. Tiene que ver con las prioridades que nosotros tenemos. Tiene que ver cómo nosotros vivimos y trabajamos para el Señor. Si verdaderamente estamos predicando el Evangelio, si verdaderamente estamos instruyendo, si verdaderamente estamos dando para que el Evangelio avance y crezca, porque esto no se trata de que nosotros trabajemos para nosotros mismos y tengamos un gran templo. No estamos hablando de eso. Cometeríamos el mismo error. La pregunta es si estamos edificando el cuerpo de Cristo. Eso es lo que se pregunta aquí.
Esto tiene que ver con que debemos servir y trabajar para el Señor en el ámbito en el que me toque estar. Muchos de ustedes edifican en su trabajo, allí glorifican a Dios, allí sirven, allí van al mercado, allí trabajan, ahí predican el Evangelio. Debemos ser productivos, claro que para nuestras casas, pero también para la casa de Dios, que es la iglesia. Y eso tiene que ser un corazón, eso no se puede obligar, eso no se puede manipular a la gente, eso es un corazón que nos da el Espíritu Santo. Los nacidos de nuevo, hay una inclinación en el corazón que ama a la iglesia del Señor, que amamos a la iglesia del Señor. Y eso es lo que nos tenemos que revisar. Porque un verdadero hijo de Dios ama a su iglesia, ama a la iglesia del Señor. Y por esta causa quiero compartir algunos 2 o 3 principios nada más para ir terminando. Recuerden que también estamos dando estos principios a los varones, para que los varones aprendamos lo que es el trabajo, aprendamos a trabajar, porque siempre decimos no es trabajar como un buey, fuerza bruta, no, es trabajar inteligentemente. A veces algunos usan fuerza física, otros no, pero es trabajar inteligentemente. Hay muchas cosas que están trabadas porque no conocemos los principios de la teología del trabajo, y esto también recíbanlo las mujeres porque lo pueden aplicar en sus trabajos y en sus hogares. El primer principio que quiero enseñar es el principio de ser fieles en lo ajeno o ser fieles con lo de otro. Hay hombres que no les gusta hacer nada si no les dan un puesto de liderazgo. Si no están liderando ellos, no hacen nada. Pero lo primero que tiene que recibir un hombre de Dios es el entendimiento de que tiene que ser fiel con lo de otro primero. Es un principio que enseñó el Señor. Lucas 16:12 dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esto es un principio general y global que yo tengo que aprender. Gracias a Dios me lo enseñaron cuando conocí al Señor. Hubo gente que nos enseñó: sean fieles, sirvan a otros, no estén esperando la recompensa, sean fieles con lo de otros. Si trabajan en un kiosco, defiendan ese kiosco como si fuera de ustedes, no despilfarren. Si trabajan en una fábrica, cuide la fábrica como si fuera suya. Eso es trabajar de esta manera. Esto es un principio. Leyendo un libro de un autor que se llama Edwin Cole, habla mucho sobre estos temas de la hombría. Decía que escuchaba muchos testimonios cuando hablaba sobre el trabajo y sobre la hombría. Y dice que había un hombre que hacía 9 años que trabajaba para otro hombre, ¿no? Pero él hacía 7, que él sabía que era mejor que su patrón, que se quería independizar, él podría dirigir la empresa incluso mejor de cómo lo hacía su patrón, pero nunca se pudo independizar. Y dice el testimonio de este hombre, dice: ahora entendí que yo nunca fui fiel en el trabajo que estoy haciendo. Nunca fui fiel. Siempre estuve menospreciando, siempre estuve viendo con malos ojos, diciendo yo soy mejor que él, yo podría hacerlo mejor. Nunca fue fiel, nunca se puso la camiseta, como se dice. Sea de lo que sea. Eso se aplica en todo ámbito. Y ese hombre saltó de la silla, se puso feliz porque entendió el principio. Nunca fue fiel con lo de los otros. Entonces algo se obstaculiza cuando no estamos dispuestos a ser fieles en lo de otros primero. Todos queremos lo nuestro. Yo le he orado: Señor, dame lo mío, yo quiero lo mío. Pero ¿cómo te voy a dar lo tuyo si no has sido fiel en lo de otro? Tiene que ser fiel. Entonces después el Señor te da a administrar lo tuyo. Te da lo que vos querés administrar, te pone. Hermanos, el ámbito para trabajar de los varones tiene que ser un ámbito deleitoso. No puede ser una tortura eterna toda la vida. Tienes que recibir lo que tu corazón ha pedido. Eso no necesariamente es que tú seas independiente. Puede ser trabajar para otros, pero te deleitas. Tienes gozo. Estás en tu lugar. Siente que trabaja en una fábrica, pero está feliz. Y está suplido en todo lo que necesita. Porque también parece que todo el mundo tiene que ser su propio jefe. No es así. Hay gente que no está para ser cabeza de una empresa, de un emprendimiento. Va a ser empleado, va a servir a otros. El tema es que usted sirva en gozo. Algunos tendrán la habilidad de tener su emprendimiento, ser cabeza de un negocio, de una profesión. Otros no. Pero no está mal, porque por ahí nos bombardean en las redes con: sé tu propio jefe, independizate. Usted sabe que independizarse lleva mucho tiempo y mucho trabajo también. No es lo mismo cumplir 8 horas que ser el dueño de un negocio. Trabaja el doble. Pero volviendo al principio que estamos hablando, que es ser fiel en los del otro, lo vemos en Eliseo,
con Elías. Él fue fiel con Elías. Él lo sirvió y lo siguió hasta que fue tomado y él recibió la herencia de Elías. Y Josué le pasó lo mismo con Moisés. Fue fiel, siempre lo sirvió. Y esto es un principio que muchos ya se bastardea, se ningunean estos principios, pero hermanos, son principios eternos que funcionan. Lo hemos visto funcionar, lo he visto funcionar en nuestras vidas. Ser fieles a la iglesia, ser fieles a los pastores que nos ponen en una responsabilidad, ser fieles al negocio donde me dan una responsabilidad mayor, ser fieles. Eso va a hacer que un día el Señor te dé realmente lo que querés. Y dice Hebreos 3:1 que de la misma manera Cristo fue fiel como también Moisés. Dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel, fue preparado, fue bastante amasijado Moisés y fue fiel, porque tuvo su proceso, su preparación para estar allí. Varones, recordemos estos principios. Mire, hay por lo menos 3 ingredientes que los varones tenemos que tener hacia otros a quienes servimos. 3 ingredientes. Primero, constancia. Constancia, no puede ser inconstante, no puede ser de doble ánimo. Un día sí, después nadie te encuentra. Cuente conmigo, pastor. Y a la otra semana no está más. Pastor, empiezo algo y después no lo termina. Constancia. Segundo, lealtad. Palabra que está tan pisoteada en este tiempo. Ve a los vicepresidentes de los países. No hay ninguno leal. Todos le quieren serruchar el piso al presidente. Pero eso es un espíritu. Y ya lo ven como bien. Ya vienen así. Ya suben a la vicepresidencia sabiendo que van a hacer campaña para ellos mismos. Hermanos, eso es un espíritu de las tinieblas. Es el espíritu de Absalón. Lealtad. Debes mostrarte leal para con quienes sirves o trabajas o te delegan algo. Cristo recibió el reino. ¿Qué dice el final de la historia? Y luego al final, Cristo le devuelve el reino al Padre. Es el principio. No, me lo dejo, Padre, ahora yo soy el rey de las naciones. No hace eso Cristo. Dice que después al final entrega el reino al Padre y todos son uno. Nosotros, el Hijo, el Padre, por los siglos de los siglos. Así termina la historia. Lealtad. Y tercero, sumisión. Eso lo hemos hablado, la palabra sumisión últimamente. Someterse voluntariamente u ofrecerse uno mismo a una autoridad. Lo contrario es sedición. El principio de sedición es la persona que no es sumisa, que siempre está cuestionando todo. Y no importa si tienes razón, no puedes ser un sedicioso siempre. No puede estar siempre en desacuerdo. Vio, hay gente así, está en desacuerdo. Y no me gusta esto, y no me gusta aquello, y no me gusta esto. Y siempre están en desacuerdo con algo. Y la palabra, y sí, pero esta parte no me gusta. Siempre hay una sedición. Nadie te está diciendo que te tragues todo. Pero hay gente con un espíritu de sedición que siempre va a frenar el avance. Jesús mostró todos estos rasgos de carácter, porque estos son rasgos de carácter. Son los rasgos que tiene que tener cada uno que va a trabajar. Mire, las personas fieles cuando están en una empresa, en un trabajo, cuando tienen estas 3 características, seguramente van a ser ascendidos. Seguramente van a recibir las vacaciones cuando quieren recibirlas. Y si no, le van a dar el último. Si es el más rebelde. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que hay principios que tenemos que tener nosotros los hijos de Dios. Y esto aplica tanto a la iglesia como a la empresa. El segundo principio que quiero compartirte, el de las pesas justas. Pesas justas. ¿Por qué a veces se traba todo? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funcionan las economías de algunas casas, las economías de algunas iglesias, las economías de algunas naciones o países? Fíjese, Levítico 19:36. Balanzas justas. Pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Acá hay una orden. Es para los que venden, para los que comercian. Ser justos. Proverbio 20:23. Abominación son a Jehová las pesas falsas y las balanzas falsas no es buena. En la antigüedad, ¿se acuerdan? Estaban esas balanzas que se usaban unas pesas de hierro.
y cada una tenía una 250 gramos, medio kilo, 1 kilo, y le sacaban o le agregaban. Entonces manejaban la balanza a gusto y piacere. Entonces eran pesas falsas. La que decía 1 kilo no tenía 1 kilo, tenía 900 gramos y así. Costumbre muy argentina si las hay. Así que los hijos de Dios, todo lo que hacemos tiene que ser en honestidad. Y muchos varones puede que no estén prosperando porque no han sido honestos e íntegros en su trabajo o profesión. Definición de comercio: es un intercambio que realiza el hombre con sus semejantes para el sustento o soporte de la vida terrenal. Tiene que ver con la vida terrenal. No estamos espiritualizando todo. Tiene que ver con nuestro caminar diario, y ese caminar debe ser justo y equitativo. A los que hacemos o los que hacen negocio, por ejemplo, no puede ser que gane uno y el otro no gane en ese negocio. Tiene que haber equidad y la ganancia tiene que ser para ambos. Porque si uno salió ganando y el otro salió perdiendo, en ese no fue un negocio, eso fue un robo. Y nosotros los cristianos no podemos hacer esa clase de transacciones. Tenemos que aprender. Yo aprendí mucho de mi suegro, que él tenía un negocio y él facturaba con el 30% y no cobraba de más. Él podría cobrar más y nunca cobró de más. Y así le fue bien. Entonces vendía más barato que los otros, no mataba al cliente, no robaba. ¿Por qué? Porque tenía pesas correctas, pero también el trabajo, el beneficio era para los dos. O sea, si yo hago un negocio con vos y vos salís perdiendo, eso no fue un buen negocio. Un buen negocio, los dos salen ganando. Y eso tiene que aprender el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Ganar más de lo que deberías haber ganado es un robo, eso no es ganancia. Le cobré el doble. Problema ahí. Y a veces no lo sabemos, es decir, yo lo hacía, pero es que no lo sabíamos. Y si uno no lo sabe, tiene que aprenderlo, y para eso está la instrucción. Voluntariamente, uno puede regalar su trabajo, sí, si alguien decide regalarte el servicio, viene José y te instala una estufa y no te quiere cobrar, eso pasa por cuenta de él. Pero el cristiano siempre tiene que estar dispuesto a pagar. Si después José te dice, no te cobro porque yo tengo ganas de regalarte el trabajo, ofrendártelo, es otra cosa. Pero nunca, fíjese que el Señor demanda esto, porque a veces porque son cristianos no queremos pagar. No, que me cobre barato porque es hermano. O si trabajo para un cristiano, le llego tarde, total, somos hermanos de la iglesia. Al contrario, lo vamos a leer enseguida, sírvanle mejor por cuanto es hermano. Y todas estas pequeñas cositas pueden hacer que se traben nuestras economías. Si con astucia ganamos más de lo que debemos y cobramos más de lo debido, eso es robar y está mal. El comercio debe ser un intercambio justo y equitativo en los cristianos. Y no solamente entre nosotros, porque los judíos dicen, entre nosotros nos vendemos bien, pero a los goín los matamos, le arrancan la cabeza. No, tampoco es así, es con todos. Le vendemos bien a todos, no solamente primeramente a la familia de la fe, pero acuérdese que servimos a nuestra sociedad, servimos a nuestra generación. Esa es la mala fama que tienen los judíos, entre ellos se ayudan, pero a los demás, como llaman a los que no son judíos, nos llaman perros. Por eso no los quieren. En la parte comercial no los quieren. Tienen mala fama. La venta, mi profesión o servicio que hacemos para con el prójimo debe ser para beneficiar y servir al otro. Qué difícil, ¿no? Porque a veces estamos viendo la ganancia, ganar nosotros, que nos vaya bien a nosotros, pero nunca vemos que al cliente le vaya bien. Le tiene que ir bien al cliente. Y ahí está la habilidad, cómo tenemos que ser. ¿Sabe por qué todo esto? Porque nosotros no ganamos por la calculadora y los numeritos que sacamos. Nosotros somos sustentados por el Señor. A ver si cae la ficha. Y yo como no sé nada de ustedes, cómo trabajan, pero yo calculo que todos lo estamos haciendo bien. Pero por si las dudas, hubiera alguien aquí que no está entendiendo que a nosotros nos sostiene el Señor, que no es el patrón el que te paga, como me dijo una vez un patrón. A mí me dijo, vos comés gracias a mí. Le digo, perdóname, pero yo como gracias al Señor. Y si vos me echás, el Señor me va a dar otro trabajo. Así le dije. Porque la gente idolatra a la gente, piensa que vive del trabajo. Nosotros no vivimos del trabajo, vivimos del Señor. Pero esto tiene que estar revelado y tiene que estar claro. Y sepa que vamos a ver la prosperidad y la abundancia en las familias y en las casas. Porque yo no creo que Dios nos quiera en escasez y en estrechez.
Y tengo la Biblia que lo dice. 1 Timoteo 6:2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Estamos enseñando y estamos exhortando a hacer esto. Y esto tiene que corregir y enderezar la motivación y la acción, si es que estaba desviada. Para eso viene la palabra, para que nos enderecemos, para que pidamos perdón. Si de alguna manera estamos trabajando mal, empecemos a trabajar bien. Y vamos a ver las añadiduras. Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El Señor quiere tu gozo, el Señor quiere el gozo de las familias cristianas. Que tengamos para comer el pan, pero que tengamos la semilla para dar. Eso es lo que quiere Dios. En un espíritu sobrio, no en un espíritu de codicia ni lujurioso. Quiere que tengamos un espíritu sobrio para vivir dignamente, austeramente, porque no estamos nosotros para vivir en grandes lujos, pero para vivir bien, con abundancia, pero también para dar a otros. Y no está mal que una familia se quiera ir de vacaciones, no está mal que una familia cambie el auto, no está mal que una familia compre una casa, está bien, hermanos. Porque a veces estamos tan mal enseñados por la religión. Y eso enseñó la Iglesia Católica Romana, que la pobreza es virtud. ¿Quién enseñó eso? Beneficiemos a nuestra generación, no solamente a nuestra familia, no solamente a la iglesia, beneficiemos a nuestra generación y a nuestra sociedad en la que vivimos. Y también valoremos el trabajo ajeno. Valoremos el trabajo ajeno, porque a veces siempre estamos viendo cómo me lo van a hacer gratis. Parecemos el Homero Simpson, que todo lo gratis quiere lo gratis. No, nosotros no somos así. Nosotros buscamos pagar por lo que nos dan. Como dije recién, si alguien te ofrenda el trabajo, está bien, pero nosotros tenemos que pagar por lo que se nos da o por lo que recibimos. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos a quien nos da, por ejemplo, información. Yo aprendí este principio hace muchos años. Se me rompió el auto en Buenos Aires, apareció un mecánico y le digo, mira, tengo este problema, no me lo habían sabido resolver en otro lado, me dio justo lo que me estaba pasando, saqué, en ese tiempo 100 pesos era bastante, saqué 100 pesos y le dije gracias por la información. Se quedó sorprendido. Yo había aprendido hace poquito este principio, realmente pagar o reconocer la información, hermanos, eso, pero uno está reconociendo cosas en el mundo espiritual. Reconocer el servicio de otros, pagarle el servicio a otros. Siempre viendo cómo no darle la propina al del café. No, ya di propina ayer, otra vez. Propina se reconoce. Si te sirvieron mal o te trataron mal, no dé propina. Pero si a usted lo sirvieron bien, deje una propina. Porque estamos reconociendo, eso es parte de una siembra. Estamos sirviendo a nuestra sociedad, a la generación en la que habitamos. Es un reconocimiento, una propina, no es una obligación. Y es una mentalidad que debemos desterrar, esa de la mezquindad siempre. Mire lo que dice Proverbio 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces tenemos que aprender, y estoy en el ámbito de la sociedad ahora, de que tenemos que aprender a reconocer no solamente a nuestros hermanos, sino también a quienes nos sirven. Es alguien que te está sirviendo, son pequeños principios, pero que hacen a nuestra vida. Recuerde lo que Jesús enseñó, dad y se os dará. Toda la Biblia nos ametralla con este principio. Y el último consejo para la iglesia, enseñemos a nuestros hijos a no tener una mentalidad de subsidio, sino una mentalidad de productividad. Por eso me gusta ahí cuando los niños traen su sobre, aunque sea con 10 pesos, pero traen su sobre y están aprendiendo a darle al Señor y darle a la iglesia. Eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, que tengan una mentalidad desde chiquitos y no enseñarles una mentalidad de mezquindad. También el agradecer y el pedir por favor. Se agradece y se pide por favor. A veces alguien le da algo a un niño, el niño ni sabe lo que es el por favor ni lo que es el gracias. Y eso es trabajo de los padres.
Amados, son algunos principios que quería compartir hoy con la iglesia. Hay mucho más para compartir. La teología del trabajo es muchísimo, pero creo que, bueno, conforme el Señor nos vaya permitiendo, vamos a ir compartiendo estos principios para que la iglesia sea sana en este ámbito que a veces causa tanto dolor, ¿no? O tanta incomodidad en las familias, sobre todo en los varones, que nos toca, somos varones y nos ha tocado pasar por momentos de estar sin trabajo. Bueno, es muy incómodo, es muy difícil, pero bueno, que nosotros tengamos siempre claros estos principios para que incluso si nos toca pasar por un momento así, podamos ver la mano del Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar aquí.